Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Felices? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos viendo la doctrina de la justificación. Decíamos la última vez que esta justificación no se podría haber realizado si el Señor no hubiese tomado nuestro lugar, ¿verdad? ¿Cómo funciona la justificación por la fe? Vamos a anotar esta pregunta. ¿Cómo funciona la justificación por la fe? La justificación funciona por la sustitución, ¿verdad? Por la sustitución. Y esto significa que Cristo toma tu lugar en la cruz. Eso es lo que significa. Toma tu lugar en la cruz y perdona todos tus pecados presentes, pasados y futuros. Ahora, aquí hago una nota para que no se nos olvide nunca. Ya lo hemos dicho, que el que Cristo haya perdonado mis pecados pasados, presentes y futuros, esto no quiere decir que no deba confesar y arrepentirme de los pecados que llegue a cometer en el presente y en el futuro, antes que Cristo regrese, ¿verdad? ¿Sí está claro? Él lo dice, Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 2:1, ahí lo habla claramente que el cristiano debe confesar, debe arrepentirse. Y acuérdense que esto es parte de la vida, el arrepentimiento debe de ser parte de nuestra vida. Siempre, ¿no? Siempre. Uno de los ejemplos de sustitución, vamos a ver uno de los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, está en Levítico 4, verso 32 y verso 33. Levítico 4, verso 32 y 33. El cordero que se entregaba como sacrificio por los pecados en el altar de bronce donde se quemaba. Vamos a ver cómo era un sustituto por los pecados de las personas que lo ofrecían. Dice aquí en Levítico 4:32: y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra, sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degolla el holocausto. Note usted cómo tenía que ponerse la mano. ¿Dónde se tenía que poner la mano? Como un símbolo de alguien que está ocupando tu lugar, un sustituto. Acuérdense que las cosas del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién? A Cristo, ¿no? Ahora, vamos al verso 35, de aquí Levítico 4:35. Hablando de ese mismo cordero. Y si le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que había cometido, y será perdonado. Este es un ejemplo de sustitución, y esto es lo mismo que hizo Jesús. Por los pecados ofrecían un cordero, por nuestros pecados se ofreció al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso lo que representa, por ejemplo, para los no creyentes, esto es imposible exagerar la importancia de este asunto, ¿verdad? Porque la justificación está en el umbral de toda verdadera bendición para los que creen. Nadie puede entrar al cielo excepto los que han sido justificados de su culpa por medio de la fe. ¿Cuántos van a entrar al cielo? ¿Cuántos son justos? Ya no todos dijeron amén. Qué bárbaro. ¿Cuántos van a entrar al cielo? ¿Cuántos son justificados? ¿Cuántos son justos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no están? Como que, a ver, déjenme orar por ustedes. Vénganse aquí adelante todos.
Acuérdense que somos hechos justos, no porque lo seamos, sino porque así fue la declaración legal en la sustitución que se nos dio. Amén. No es la única doctrina, quiero que lo entienda, porque a veces separamos las doctrinas, estamos hablándolas por separado para que conozcamos el significado de ellas, pero todas las que vamos a ver están entrelazadas, todas son importantes, no puede funcionar una sin la otra. Entonces soy declarado justo aunque no lo sea todavía, pero sin embargo hay otra doctrina de la salvación que me va haciendo justo todos los días, y la vamos a aprender. ¿Cuántos saben de la santificación? Pues esa es la parte que Dios usa para hacernos realmente justos, pero ya somos declarados justos delante de Dios. Amén. Esos son los que entran al cielo. Uno que no es justo no puede entrar al cielo, ¿sabían? Bien. Ahora, ¿a qué clase de personas justifica Dios? Vamos a ver esto. ¿Qué clase de personas justifica Dios? Ahorita me doy cuenta que a veces sí necesitamos comprender bien las ideas de la Escritura, porque luego le mezclamos cosas. Por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿cuántos justificados? Amén. ¿Cuántos justos? Ahora, este pensamiento de justos, ¿saben con qué lo están ligando? Con esto. ¿A qué personas justifica Dios? Muchas personas, muchos dirán, a la que es buena gente, a aquellos que hacen lo mejor que pueden hacer las cosas. Hay que descartar todas estas opiniones humanas y volvernos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo se refiere a Dios con un título muy entrañable, dice Romanos 4:5, ahí lo dice. ¿A quién justifica Dios? Dígalo. Romanos 4:5. ¿A quién justifica? ¿A los justos o a los impíos? ¿A quién dice ahí? Aquel que justifica al... Bueno, ahora sí, ¿cuántos son impíos? Los estoy sacando de onda, ¿no? Pero vea, aquí está bien claro. Dios justifica al impío. Es al que justifica, lo declara justo, porque acuérdese que la justificación, dijimos hace un momento, que la justificación funciona por sustitución. ¿Por qué? Acuérdate que tú no eres justificado por ti, eres justificado por el que te ocupó tu lugar y Él te dio su lugar. ¿Quién es el que te dio su lugar? Cristo. Por eso es así. Entonces, ¿a qué clase de persona justifica Dios? Al impío. No tiene que ser, imagínate, para ser justificados tenemos que ser perfectos. No, ¿quién va a ser justificado? Nadie. Imposible. Vamos, déjenme hablar esta ilustración, ¿no? Pensemos en dos hombres que están en la Biblia, y dos hombres suben al templo a orar. Creo que están en Lucas 18 esta historia. Dice ahí, dos suben a orar, era un fariseo y un publicano. Uno era religioso y el otro no practicaba religión. El religioso, su religión le afectaba tanto en gran manera su vida y su conducta, que lo preservaba de muchas acciones, ¿verdad? Es decir, él como religioso, ahí en este pasaje, él habla de que no hacía extorsión, no hacía injusticia, no hacía inmoralidad. Doy gracias que no soy como estos ladrones. Y sí se acuerda de esto, ¿no? Que decía él ahí. 2 veces ayuno, doy todo el diezmo de lo que gano, pagaba sus diezmos puntualmente, dedicaba grandes cantidades de dinero al servicio de Dios. Y sin embargo, en esta historia
se nos dice que este hombre no fue justificado por lo que hacía. Porque él se consideraba, ¿cómo se consideraba él? Justo. Pues ¿cómo te voy a justificar? Te consideras justo y al que justifico es al impío. ¿No leímos así? Bueno, ese fue él. Pero había el otro hombre, el publicano. Él no pertenecía a la clase de los religiosos. Era un pecador y él no lo ocultaba, lo reconocía. Tanto que al entrar al templo, consciente de quién era él y no apto para estar ahí, parado de lejos, inclinó su cabeza, evidentemente avergonzado. Dice ahí que se golpeó el pecho en la historia, ¿verdad? Pero fue a buscar el perdón de Dios. ¿Qué fue a buscar? Le dijo: sé propicio a mí, pecador. ¿Se fijan? Él era un impío que vino a buscar el perdón de Dios. ¿Cuál de estos dos hombres fue justificado? ¿El religioso? ¿El que se decía justo? Entonces la justificación no tiene que ver con lo que se diga, mis hermanos. La justificación tiene que ver con el reconocer que somos impíos, somos pecadores. Por eso dice aquí al final de la historia, Lucas 18:14, dice: os digo que este descendió, es decir, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Si los culpables, los pecadores, los viles, los impíos son los que Dios justifica cuando reconocen su condición y se vuelven a Él y creen en Él, claro, no vamos a decir que un impío es justificado si ese impío no se vuelve a Dios, si ese impío no reconoce su condición, si ese impío no cree en el Señor, pues no va a ser justificado. Lo entendemos, ¿no? Aquellos que piensan que son justos, que no tienen necesidad de arrepentirse, porque creen, alguien que piensa que es justo, cree que no es un pecador. ¿Sí o no? Y que no necesita pedir perdón. Ahora, vamos aquí a aprender algo más también. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y el perdón? ¿Son diferentes? Claro, la justificación y el perdón son diferentes. Vamos a conocer cuál es la diferencia entre los dos. El perdón, fíjense bien, el perdón es la eliminación de la pena de nuestros pecados. Es decir, cuando Dios nos perdona, nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el perdón. Pero la justificación, mis hermanos, es la eliminación de la acusación de culpa que teníamos contra nosotros. Acuérdese que dice Romanos 3, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Y cuando Pablo habla ahí, está hablando que todos somos culpables. Entonces la justificación tiene que ver con la eliminación de la acusación de culpa que teníamos contra nosotros. Eso es lo que es justificación. Ahora, para comprender mejor esta diferencia, vamos a imaginarnos un juzgado. ¿Les parece? Vamos a pensar que se está procediendo a juzgar a dos acusados de robo. El primero llevó muchos testigos para demostrar que estaba a muchos kilómetros de distancia de donde se cometió el delito, y demuestra su inocencia de una manera irrefutable, ¿no? Entonces el juez, ¿qué hace el juez? Lo absuelve de toda culpa, y le dice al preso: puedes abandonar el tribunal, eres libre de culpa. Porque se comprobó que era ¿qué?
inocente. ¿Estamos? Esto significa entonces, mis hermanos, que él fue librado de toda acusación. El otro, muy diferente, ¿verdad? El otro joven es su primer delito que comete. Parece que fue inducido a cometer el delito contra su mejor criterio. El juez dirige una advertencia al joven y le dice, ¿verdad? Te voy a dejar en libertad. Pero no le dicta ninguna pena. Sale del juzgado libre. ¿Qué es esto? Este hombre, este joven, de su delito que cometió, fue perdonado, pero no ha quedado libre del cargo contra él. ¿Se fijan? Es decir, todavía no ha sido justificado, todavía no ha sido declarado ¿qué? Inocente. Se le perdonó, pero todavía no se le ha librado del cargo contra él. Así es la justificación. La justificación es decir, nos libró del cargo que había contra nosotros. ¿Quién es el que nos acusaba y nos señalaba de este cargo? La ley. Porque la ley fue dada para que nosotros conociéramos que somos ¿qué? Pecadores. Es por la ley, dice Pablo, por la ley que conocí, no codiciarás. Y me di cuenta que codiciaba. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense bien. Los hombres que son inocentes son los que han sido justificados. ¿Cuántos son inocentes? No los oigo bien convencidos. ¿Cuántos son inocentes? ¿Por ti? No, entiéndelo, por ti no. Eres inocente por aquel que ocupó tu lugar. Él tomó el lugar de tu culpa. Por eso a ti se te declaró inocente. Y la cosa maravillosa con Dios, mis queridos hermanos, es que en el caso de la salvación, una persona que ha sido justificada también ha sido perdonada por el Señor. Se te libró de tu culpa, pero también se te perdonó todo lo que tú habías hecho. Romanos 3, verso 24 y 25, ahí nos lo dice. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, recuérdenlo. Fuimos justificados. ¿Te costó? ¿A quién le costó? A Cristo. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Fíjense, ahí está la justicia de Dios. Tenemos que aprender en un aspecto legal que al perdonarnos a ti y a mí Dios, al justificarnos a ti y a mí Dios, eso no quiere decir que no aplicó su justicia. Él aplicó su justicia y quien recibió esa justicia fue Jesucristo. Por eso se le considera a Cristo la justicia de Dios. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gloria del Evangelio es que muestra claramente cómo Dios puede hacer lo que es imposible entre los hombres. Porque para los hombres esto es imposible, justificarse delante de Dios, ¿sí o no? Pero para Él no. Él puede justificar a los impíos. Y puede incluso no solamente justificar a los impíos, sino perdonarle todos sus pecados.
Y eso es lo que hizo con nosotros. Es Dios quien justifica. Ahora, si es Dios el que justifica, ¿por qué entonces se dice ahí en la Escritura que somos justificados por la fe? La fe, mis hermanos, simplemente es el principio en base a Dios que justifica. Ese es el principio. El que justifica es Dios. Y Dios decidió que el principio para que recibas la justificación es la fe. Así que Dios, por eso Él puede declarar el principio en base al que Él hará esa justificación por la fe. Como dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, es la fe, no las obras. ¿Estamos de acuerdo? No los votos, no las oraciones, lo que se cuenta por justicia, pero es Dios quien lo cuenta como tal. Es una completa acción de Dios por medio de Jesucristo. Que no se nos olvide. Por eso yo te pregunto otra vez, ¿cuántos son justificados? ¿Cuántos son justos? Así es. Somos considerados justos por la justificación. Eso es por lo que Cristo hizo. Ahora, también la Escritura nos dice que Cristo ha resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con que nosotros seamos justificados? Hacemos esa pregunta. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con que nosotros seamos justificados? Tiene mucho que ver, porque es el goce, la resurrección es el goce sobre el que gira toda la cuestión de la justificación. Porque, fíjese bien, supongamos que fuese declarado culpable de alguna infracción y condenado a pagar una fuerte suma de dinero, que así fue contigo, ¿no? Cometiste una falta, entonces al no poder disponer de tal suma para pagarla, te verías abocado a cumplir una sentencia en la cárcel, ¿sí o no? Por algo que cometiste. Pero un amigo tuyo interviene. Un amigo tuyo interviene y se compromete a pagar tu multa, lo que tienes que pagar por ese delito que hiciste. Pero este amigo que se compromete, es el que va a llevar el dinero. Pero uno de los dos se tiene que quedar detenido mientras se trae el dinero y se paga la multa. ¿Sí? Y resulta que el amigo dice, yo me quedo. Es decir, él se queda ahí en la prisión mientras que traen el dinero para quedar libre de ese delito que se cometió. Entonces el amigo, avergonzado, ¿verdad? Ahí está alrededor del recinto del juzgado, esperando que lleguen con el dinero para pagar la multa. Ahí se queda, ¿verdad? Y resulta que por fin llega aquel mensajero del banco con el monto que corresponde a la multa, se paga, y una vez que se paga, el que estaba en la cárcel queda libre. Y si él queda libre, ¿cómo queda el amigo que estaba afuera, el que cometió el delito? ¿Cómo queda? El de la multa. ¿Cómo queda? Se dice completamente libre. ¿Por qué? Porque ya su amigo que estaba ahí en el lugar de él quedó libre una vez que se pagó la multa, y entonces sale libre. Y la libertad del otro es completamente declarada. Esto pasó con Cristo, mis hermanos. ¿Cómo que pasó eso con Cristo? Sí, Cristo pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Sí o no?
Ahí pagó nuestra deuda. Hagan de cuenta, el preso, el reo es Cristo, paga la deuda, muere en nuestro lugar. Nosotros estamos como ese amigo ahí esperando, ¿verdad? A Cristo. Cristo está muerto, pero al tercer día, ¿qué pasa, Cristo? Ya pagó la deuda. Es completamente libre Cristo. ¿Y cómo entonces somos nosotros que estamos esperándolo en su resurrección? Que somos completamente libres. No sé si me expliqué. ¿Me comprendió, hermano? Así es, somos completamente libres por su resurrección. Eso confirma nuestra libertad. Pagó mi deuda, murió, pero resucitó, y al resucitar, mi amigo es libre y a mí me hace completamente libre. ¿No le da gracias a Dios? Así es la resurrección de Cristo, es la base de nuestra justificación. La base de nuestra justificación. Amén. Bien, déjenme ver qué más. Lo que pasa es que traigo muchas cosas, pero necesito brincarlas porque si no, nos vamos a entretener en esto también. Ahora, aquí hay un punto. En Romanos 3:28 se dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así dice Romanos 3:28. ¿Lo tiene? Ahora, quiero que vaya conmigo, por favor. Vamos a ir a la Escritura, a Santiago 2:24. Ya vimos en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero luego leemos acá en Santiago, y en Santiago, ¿qué nos dice en Santiago? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente... A ver. ¿Se contradice un texto con otro? No. Precisamente aquí es donde tenemos que entender. Estos dos pasajes, mis hermanos, no necesitan ser conciliados, porque ya ellos mismos, cada uno nos muestra un sentido diferente. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la dificultad se desvanece cuando vemos que en Romanos se está hablando de la justificación ante Dios. Romanos, ¿qué dijimos? 3:28 es la justificación ante Dios, ¿no? O sea, no se ocupan las obras de la ley. Pero cuando llegamos a Santiago, el tema de Santiago se está refiriendo a la justificación ante los hombres. Una cosa es ser justificados ante Dios y otra cosa es ser justificados a los ojos de los hombres. Por eso aquí en este texto que leímos, que no contradice la Escritura, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, mis hermanos, que cuando hablamos de que, por ejemplo, Dios toma nota de la fe del creyente y le cuenta por justicia para dicho creyente, pero la fe es invisible a los ojos de los hombres. ¿Sí o no? La fe es invisible a los ojos de los hombres. Y a lo mejor tú puedes decir: el Señor me ha justificado por la fe. ¿Y cómo puedes demostrarle a ese hombre que fuiste justificado por la fe?
Aquí es lo que está diciendo, porque acuérdese que leímos Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y verso 10, cuando dice en el verso 10 de Efesios 2, está diciendo, porque somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús, es decir, nuevas criaturas para buenas obras, las cuales Dios quiere que andemos en ellas de antemano. Es decir, cuando está diciendo aquí que somos justificados, no es delante de Dios. Delante de Dios ya fuimos justificados en Cristo Jesús, pero ante los hombres tenemos nosotros que dar un buen testimonio. Ante los hombres nosotros tenemos que presentar nuestra fe por medio de por eso ahí mismo en Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero estas no son obras para salvación, acuérdense. Estas son obras que son un resultado precisamente de haber sido justificados en Cristo Jesús. Otra cosa más, por ejemplo, encontramos en la Escritura, justificados por la gracia, Romanos 3:24. No lo busque, anótelo nada más. Justificados por la gracia, Romanos 3:24. Y luego, justificados por la fe, Romanos 3:28. Y luego, justificados en su sangre, Romanos 5:9. ¿Cuántos puntos vimos? 3, ¿no? Justificados por gracia, justificados por fe y justificados en su sangre. Pregunto, ¿debemos concluir que el hombre tiene que ser justificado 3 veces? No, claro que no, para nada. Las 3 expresiones que acabamos de leer, aunque presentan diferentes conceptos, las 3 se refieren a lo mismo. Justificados por la gracia, justificados por la fe y justificados en su sangre. Las 3 cosas nos hablan de lo mismo. ¿De qué? Y se lo digo para que no tengamos duda. Amén. La gracia de Dios, se los presento de esta manera, justificados por la gracia. La gracia de Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. La sangre de Cristo es la obra mediante la cual se nos declara justificados. Y la fe sencillamente es la aprobación de todo esto de nuestra parte. Es decir, es como tomamos el beneficio que se nos da por la gracia y por la sangre de Cristo. Amén. Así de sencillo. Les pongo el ejemplo, otro ejemplo. Imagínense una ciudad. Para entender esto, justificados por la gracia, justificados por la fe, justificados por la sangre. Pensemos en una ciudad que recibe el suministro de agua de un río que proviene de los montes cerca de esta ciudad. Hay un abundante suministro para todos. Este suministro nosotros podemos pensar que es la gracia de Dios para los hombres, justificados por su gracia. Pero luego de ese suministro de agua se hacen tubos de tendido, ¿verdad? A través de los cuales esa agua se hace llegar a las diferentes casas de las personas de la ciudad. ¿Qué significa esto? Esto significa, mis hermanos, que estos tubos son la obra por la cual el agua es conducida a las puertas. Así es como la sangre de Cristo es el medio, esos tubos por los cuales se nos hace llegar la abundante gracia de Dios. Esa es la justificación por la sangre. Y la fe, mis hermanos, es tú en tu casa abres la llave y tomas el beneficio del agua. ¿Me explico? Ese agua, ese suministro que es la gracia de Dios, y gracias a esos conductos, esos medios,
que yo puedo tener agua en mi casa, que tú puedes tener agua en tu casa. Pues esto es lo mismo. Por la gracia de Dios y el medio del sacrificio de Cristo, que es su sangre, es como nosotros por medio de la fe tomamos el beneficio de nuestra justificación. Amén. ¿Sí queda claro? Bien. Hubo un hombre, Bildad Suita, que es uno de los amigos de Job. Él preguntó a Job en Job 25:4. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo responderíamos nosotros a esta pregunta? Ahora que usted ya ha entendido la justificación, este amigo de Job hizo la pregunta: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo responderíamos? ¿Se justificará por sí mismo? No. No, es imposible, no se puede. ¿Cómo sería entonces? Ya lo vimos. Justificados por la gracia, justificados por la sangre, justificados por la fe. Es lo mismo, pero solamente se nos está hablando de dónde viene esta justificación. Por la gracia de Dios. Acuérdese que la gracia es gratuita, ¿verdad? La justificación es gratuita, ¿sí o no? Entonces, a través de ella se nos da la justificación. El medio que se usó para que recibiéramos la justificación es el sacrificio de Cristo. Y el brazo, la llave para que disfrutes del agua, es la fe, por lo cual tú disfrutas de esa justificación. Esa es la respuesta. Que no se nos olvide, mis queridos hermanos. Amén. Bien. Ok. Yo creo que esto no es necesario verlo. Vamos a comenzar los resultados de la justificación. Vamos a aprender de esto. Somos justificados por medio de la fe. ¿Cuál es el resultado o los resultados de la justificación? Acuérdese, no se le olvide, justificación funciona, Cristo es el sustituto, ocupa mi lugar de culpa, me perdona mis pecados y a mí me presenta ante Dios como un inocente, un justo. Ya no soy culpable. Eso es lo que Cristo hizo. Amén. Pero ahora, ¿cuál es el resultado de haber sido justificados? En el capítulo 5 de Romanos, en los primeros versículos, nosotros aprendemos que un resultado de la justificación es que fuimos librados de la ira de Dios. Fuimos librados de la ira de Dios. Y quiero como aclarar el significado de la ira, ¿verdad? La palabra ira aquí, la ira de Dios, significa del juicio de Dios. Y si habla del juicio, está hablando del juicio de condenación. Entonces, al ser justificados, al ser pasados de dejar de ser culpables y ser presentados inocentes, entonces un primer resultado es que somos libres del juicio de condenación de Dios. Y obtenemos por eso ciertos resultados. Por ejemplo, Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir,
Ya no estoy en otro papel que estaba de culpable. Cuando estaba en el papel de culpable, pecador, impío, yo no tenía relación con Dios, no había paz con Dios, había enemistad, y lo que causaba esa enemistad era el pecado. Pero cuando Cristo ocupó mi lugar, murió por mí, pero también resucitó, y al resucitar, quedar libre de toda culpa, a mí me hace completamente libre en ese momento. Y entonces me está diciendo que un resultado de ser librado del juicio de Dios, de la ira de Dios, es que ahora tengo paz para con Dios. ¿Qué significa? Que ya no estoy en enemistad, ya no somos enemigos. Ya no. Es decir, la palabra paz aquí tiene el significado en el texto griego unir en paz. ¿Qué hizo Cristo al justificarnos? Nos unió en paz a Dios. Tener amistad y buena relación también significa tener amistad y buena relación. Y quiero que comprenda esto, mi hermano. No existe ninguna otra manera para hacer las paces con Dios, sino a través de la justificación que nos da Cristo Jesús. Y cuando decimos la justificación que nos da en Cristo Jesús, lógico, traemos a la mente que Él ocupó nuestro lugar en el sacrificio, que pagó mi deuda, que tuvo que morir, que al tercer día resucitó y me declaró completamente libre de culpa. Entonces aquí está el primer resultado de la justificación. Tenemos paz para con Dios, y también, si hay paz para con Dios, aprendemos a tener paz para con los demás. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Paz. Colosenses 1:19, ¿lo tienen? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, está hablando de Cristo Jesús, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y note lo que dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos. ¿Cómo nos presenta delante de Dios Cristo? Santos y sin mancha e irreprensibles. Mire, hermano, yo no sé si a usted le cae el peso de entender lo que estamos hablando. Pero wow, cuán agradecido debería estar con Dios. ¿Cómo que me presenta como un santo sin mancha, irreprensible delante de Él por medio de la justificación, siendo yo lo que yo sé que soy? ¿No acaso es eso, Señor, gracias? Gracias por lo que hiciste por mí, ¿no? Ayúdame a comprender. Estamos en una de las doctrinas que llevamos, que es la justificación. Y digo, Señor, híjole, qué cosa tan tremenda hiciste. ¿Cómo podré pagarte lo que has hecho por mí? Y ahí es donde comienza el corazón a meditar y a decir, híjole, no te puedo pagar, pero aquí está mi vida. Haz con ella lo que tú quieras.
Eso es lo que debería de ser, ¿o no, hermanos? ¿Cómo no hacerlo de esa manera? Presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Nadie podía estar en esta posición. Nadie de nosotros podía estar en la presencia de Dios. Un sumo sacerdote era el único que podía entrar simbólicamente, ¿verdad?, en esa representación ante el lugar santísimo, estar en la presencia de Dios, y solamente una vez al año. Pero sin embargo, al venir Cristo Jesús, al ocupar nuestro lugar, al presentarnos delante de Dios en la posición que ahora nos presenta, nosotros podemos tener una relación en paz con Dios 24 horas del día, 365 días del año. Nada nos impide, mis hermanos, que podamos estar en la presencia de Dios. ¿Saben qué es lo único que nos impide? Que no lo hagamos. Eso es lo que nos puede impedir, que no lo hagamos. Esta es una doctrina fundamental de la salvación, la justificación. Dios es santo, Dios es justo, y no puede estar Él en paz con un pecador mientras el pecador sigue bajo la culpa del pecado. Pero al eliminarle la culpa por medio de la justificación, se nos abre un nuevo camino por medio de la paz para tener esa relación con Dios. Nadie nace en ese estado de paz. Somos llevados a esa gracia como ofensores perdonados. Y es aquí donde nosotros debemos mantenernos en ese terreno sin ser derribados por el poder del enemigo. No te debe mover el enemigo de esa posición que Cristo te ha dado. Dice Hechos 10:36. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de... ¿Se acuerdan que hay una parte donde dice qué significa evangelio? Evangelio quiere decir buenas. Por eso ya no me gusta ver las noticias. Bueno, a veces es necesario para estar informado, pero las mejores noticias están en la palabra. Ahí están las buenas noticias. ¿Por qué? Porque son buenas noticias de paz. El hombre solamente puede ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. El hombre solamente puede adquirir su paz con Dios por medio de Jesucristo. Efesios dice también, Efesios capítulo 2, versículo 15 y 17, anótelo. Yo nada más le digo, Cristo destruyó, ahí dice, quitó, acabó, suprimió con toda la enemistad que teníamos con Dios y nos llevó a la paz que hoy podemos disfrutar con Dios. ¿Cuántos de ustedes están disfrutando su paz con Dios? Ya no estamos bajo la ira. Estar bajo la ira no es disfrutar de la paz con Dios. Estar bajo la ira es estar condenados. Todo pecador que sigue bajo su culpa, bajo el pecado, bajo la ira, está condenado a vivir eternamente separado de Dios. Por eso se nos anima a predicar el mensaje del evangelio de la paz. Por eso se nos anima, como decíamos, ¿verdad? Que hablábamos hace un momento, justificados por Dios y justificados por la fe,
comparados con las obras que decía Santiago, bueno, también nosotros esa justificación tenemos que presentarla ante los ojos de los hombres, de que realmente se nos ha puesto en un lugar y que nosotros estamos haciendo caso para que ese lugar realmente sea demostrado en nuestra vida. Amén. Pero no solamente nos dio la paz. Vamos a seguir, Romanos 5:2 y terminamos por hoy. Dice ahí, otro resultado, Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Entrada qué? A esta gracia. Ahora, ¿qué quiere decir aquí la palabra gracia? La palabra gracia en el griego significa admisión, acceso. ¿Qué quiere decir admisión, acceso? ¿De qué nos está hablando? Si justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿de qué nos está hablando esta gracia? Esta entrada, esta gracia nos está hablando, mis hermanos, que tú y yo tenemos admisión y acceso a la presencia de Dios. Has sido justificado, has sido salvado y ahora tienes acceso a la presencia de Dios. Por eso encontramos textos como este, Hebreos 4:16. ¿Qué te dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente. ¿Por qué? Porque por la justificación tienes admisión, tienes acceso libre a la presencia de Dios. Otro texto, y con esto terminamos ahora sí, Hebreos 10:19, por favor. Hebreos 10:19 dice, 19 hasta el verso 22 voy a leer. Así que hermanos, ¿cuántos hermanos tengo aquí esta noche? ¿Salvados? ¿Justificados? ¿Justos? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, esto representa la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de sus carnes, su sacrificio, y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acuérdese que nuestro Señor está a la diestra del Padre, el sumo sacerdote. Dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está el resultado de la justificación, pero también aquí hay responsabilidades para nosotros. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a acercarnos a Él con corazón, ¿cómo? Sincero, transparente. No tienes por qué esconderle nada a Dios. No, es que si le digo, a lo mejor entre nosotros los humanos, ¿verdad? Pensamos, es que si le digo esto, híjole, va a pasar esto. Ve con Dios. Ábrele tu corazón sincero, transparente, honesto. Y luego dice ahí, corazón sincero, plena certidumbre de fe, de confianza, purificando los corazones de mala conciencia. Si hay una mala conciencia, pues una manera de ser grato con Dios, de agradecerle a Dios por esa justificación que hizo por ti. Purifica tu corazón, tu mala conciencia y preséntate ante Él. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Eres justificado, tienes acceso libre a la presencia de Dios. No dejes de estar en la presencia de Dios. Dios les bendiga.